Hola, muy buenos días y bienvenidos una semana más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, martes día 20 de junio, con el futuro del Mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos la semana. Y empezamos con correcciones, ahora lo veremos en los gráficos. Antes, como siempre, recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Venga, vamos a empezar el análisis con el futuro del Mini SP500 en gráfico semanal. Después de que ayer fuera festivo, vemos la vela de la semana anterior, una semana fuertemente alcista, llegando ahí cerca, se frenó en esa zona cerquita del 61,8% de retroceso de toda la bajada desde máximos históricos, y ahí lo tenemos. Y vemos un poquito el arranque de la semana ligeramente con correcciones. Vamos al gráfico diario. Aquí tenemos todo el último impulso alcista que podríamos también aquí, espera que lo marco, este último tramo al alza, que también lo veremos en 4 horas, pues ahí estamos corrigiendo, llevamos ya 3 jornadas consecutivas junto con la de hoy, con normal, después de estas fuertes subidas, después de un impulso, pues el precio tiende a tomarse un respiro, a corregir, y ahí tenemos pues niveles de soporte a considerar, que lo veremos mejor en el gráfico de 4 horas, ya que aquí pues vemos muchas jornadas consecutivas alcistas y aparte de los niveles de retroceso de FIBO, pues no vemos tampoco en ningún nivel de soporte claro, así que bajaremos a marcos inferiores espera que le voy a trasladar este nivel a 4 horas para que se vea y así tener también esa perspectiva de los retrocesos de FIBO aquí en 4 horas. Bien, centrémoslo, pues ahí tenemos la corrección. Después de que alcanzara esos máximos al final de la sesión del jueves, en la sesión del viernes upthrush, en esa zona de resistencia, dejándonos una zona de soporte de esta estructura de doble techo, ese mínimo común, roto, polarizado a resistencia en la sesión descafeinada de ayer, pero ahí se produjo un poco ese pullback, por eso marcamos este nivel de resistencia como uno de ellos importante para la sesión de hoy, situado en la zona de los 4.460 aproximadamente, y luego en la sesión de ayer nos dejó un soporte que es un poco el final de ese impulso bajista, que también fue roto ayer, en la sesión de ayer al final, y convertido a resistencia en la sesión de hoy. Lo veremos mejor en una hora, aquí se aprecia, pero se ve mucho más claro en ese otro marco temporal. Y nos hemos quedado en los mínimos del día de hoy aquí alrededor de los 4.435 aproximadamente, que vemos un poquito dónde viene, ¿no? Esa resistencia que se formó aquí en la sesión del miércoles, pues ahí nos hemos encontrado con ese potencial soporte que ahí pues ha actuado como tal, y de momento tenemos un poco los mínimos del día situados en esa zona. El siguiente soporte que veo relevante lo encuentro aquí, en los niveles de los 4.380, 4.390. Fue un punto importante de desequilibrio de compras en la sesión del martes de la semana pasada, también al final de la sesión del día 14 y también de la sesión del jueves, con lo cual ahí tenemos una zona potente donde le confluye un poquito, ¿no? Ese retroceso pues del 50%, 61% de ese impulso alcista que hemos visto en gráfico diario. Y si tenemos en cuenta también este último tramo al alza, que se ve en 4 horas, que es el que consiguió romper esta resistencia, ¿vale? Vemos un poquito que el precio ahora mismo pues está ahí fijado en el 61,8, con lo cual los mínimos del día, aquí 4.430 más o menos, es una zona importante a nivel de estructura en 4 horas, y desde aquí podríamos ver la continuación. Si perdiera este nivel, los mínimos del día ahora, podríamos verlo llegar a este soporte siguiente, porque sería un poco a nivel de retrocesos de FIBO, la zona de arranque del último tramo al alza. En el gráfico de 1 hora, para ya concretar un poquito más, en cuanto a soportes no considero ninguno, ya digo, más allá del siguiente nivel. Aquí está la media de 200, 4.400, un poco tengámoslo en cuenta, incluso podríamos agrandarlo un pelín, para marcar también la media de 200, no olvidarnos de ella.
Y como resistencia, pues lo que se intuía en 4 horas aquí se ve mucho más claro. La primera, la más cercana al precio, los máximos del día de hoy, 4.450 aproximadamente, que ya ha actuado de resistencia en 2 ocasiones, al inicio de la sesión asiática y también en la sesión europea, donde se ha producido aquí este giro. La siguiente zona, 4.460. Ahí tenemos un nivel estructural importante aquí en 1 hora, como he comentado, mínimo común de esa estructura de doble techo, donde se convirtió en resistencia en la sesión de ayer, en este pullback, y por tanto es un nivel técnico pues bastante relevante. Bien, pues aquí dejamos la preparación del S&P, vámonos al Nasdaq. En gráfico semanal también se ve una semana fuertemente alcista y con correcciones al inicio de esta. En gráfico diario aquí he marcado ya todo el último tramo al alza para que veamos pues dónde le confluyen esos retrocesos de FIBO relevantes. Tenemos el más importante aquí, los 14.825 aproximadamente, donde tenemos la confluencia doble del último máximo visible en diario y el 61,8% de este último tramo alcista. Es un soporte fuerte, muy fuerte este. Por encima de él vamos a gráficos inferiores, marcos temporales vamos inferiores. El siguiente lo encontramos aquí, en la zona del número redondo de los 15.000, también un punto de desequilibrio en diferentes ocasiones de la semana pasada, y también le confluye aquí es el 50% de retroceso de este tramo alcista, con lo cual la zona de los 15.000 también es potente. Y el siguiente, aquí en los 15.075 aproximadamente, donde también hay una zona de desequilibrio de la sesión del pasado jueves y también le confluye el 38,2%, con lo cual tenemos aquí 3 puntos importantes, ¿no?, de posibles soportes con confluencia con los diferentes niveles de retroceso de FIBO de este último tramo alcista. En el gráfico de 1 hora, como resistencias, destacamos los máximos del día de hoy, que fue también un nivel técnico importante. Hay mínimos de la pasada sesión del viernes, ese soporte que fue roto ayer, convertido en resistencia, también hoy ha vuelto a encontrar resistencia ahí en esa zona, y al igual también en la sesión europea. La siguiente zona de resistencia, 15.320 aproximadamente, mínimo común de esa estructura de doble techo, también convertida en resistencia en este pullback y posteriormente aquí también en la sesión de ayer. Así que tenemos los niveles relevantes como primer soporte, evidentemente los mínimos del día, y si se perdiera este nivel, pues con posible llegada a la zona siguiente situada aquí, como he comentado, en la zona de los 15.080 aproximadamente, 75. Bien, pues dejamos la preparación de la sesión de hoy, martes, y nada más, nos vemos mañana. Que tengáis una feliz tarde y una buena sesión de trading. Hasta mañana.